Muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a ir a la oración por la prédica, que lo importante es, como les he dicho, a leer, no, vamos a ir a la carta de los Efesios, capítulo 4, del versículo 11 al 16. Esa es la forma que el Señor nos dejó aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que hay en la iglesia? ¿Por qué venimos aquí? Capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Este es el propósito que Dios, que el Señor Jesucristo nos dejó estipulado para que seamos instruidos. Fíjense lo que dice con atención. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el propósito de eso, ¿cuál es? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación debe ser en amor. Él dejó constituidos los profetas, Él constituyó apóstoles y profetas, pero ya después dice evangelistas, pastores y maestros. El fundamento fue Cristo, la piedra angular fue Cristo. Sobre Cristo mandó a los profetas y mandó a los apóstoles, ¿verdad? Pero enseguida siguen los maestros, los evangelistas y los maestros. ¿Y los maestros para qué? Para pastores y maestros para edificar. El fundamento ya fue hecho. Ahora los pastores y los maestros son los que tienen la obligación de edificar, no de edificar, sino sí, de construir, de enseñar para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Es importante que sepamos por qué motivo el Señor, cómo constituyó Él. Vamos para adelante. Vamos a seguir ya con el inicio de la prédica. Y pues esta es la oración que damos para dar gracias. Ahora voy a pedirle al Señor que me ilumine bien en ese sentido. Padre Santo, que su Espíritu Santo, Señor, el día de hoy y cada día de mi vida me siga guiando. Señor, déme discernimiento, entendimiento, y que su Espíritu Santo me abra ese entendimiento que necesito y me dé ese discernimiento para dar el mensaje como es, Señor, tu palabra, porque es tu palabra la que se predica, Señor. No es el estudio ni nada de uno mismo, Señor, sino de tu palabra, tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento a cada uno de los que escuchan esta prédica, a cada uno de los que estamos aquí y a todos los que no pudieron venir, Señor. Que tú le abras el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y los redargullas a que no desmayemos a ellos y a nosotros, Señor, que no desmayemos en la fe, Señor, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, dice el Señor, que en estos tiempos es difícil la situación que estamos pasando. Aún así, te pedimos que nos guíes y nos des dirección y que me des palabra
aquí sabia para hablar tu palabra, para entender y dar a entender este mensaje. Te damos gracias, Señor, te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, nos vamos a ir al libro al Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Capítulo 10, del versículo del 26 al 33. Ahí dice la Biblia Reina Valera, el encabezado, ¿a quién se debe temer? Es el título de esta, el título de esta prédica es el temor del ser humano. Y del tema que vamos a hablar es, ¿a quién debes de temer? Y el propósito es no tener temor a morir natural, ni tampoco morir por manos de alguien que nos mate por persecución o que nos aflija, que no debemos de temer. Porque el hombre que mata al hombre, más nada puede hacer. Por eso Él nos explica aquí a quién debemos de temer. Y estos versículos son importantes ¿para qué? Para que nos afiancemos y tengamos esa certeza de que Él tiene el control en todo absoluto, el poder en todo absoluto, y la gloria y la honra es para Él. Como introducción, voy a hablar de lo que introduje para meternos a este tema y este punto. El ser humano normalmente tiene el temor natural de llegar al día de la muerte terrenal. Es algo natural, que tenemos a lo desconocido que sigue, que nosotros sabemos que sigue, pero el hombre natural que no ha entendido el conocido de Cristo tiene eso a dónde va a llegar. Pero miren, en lo regular el hombre tiene temor a las condiciones de cómo va a llegar a ese día. No es tanto a que va a morir, porque sabemos todos que vamos a morir un día, pero el hombre o el ser humano tiene más temor de cómo van a llegar sus últimos días. ¿Cómo van a ser? Voy a sufrir como aquel que está en diálisis, voy a sufrir como aquel que tiene cáncer, voy a sufrir como aquel que tiene esta enfermedad. ¿Cómo voy a llegar yo a ese día? En las manos de Dios está la soberanía. Él es soberano y Él sí sabe cómo vamos a llegar, nosotros no. Pero hay una tendencia en nosotros cuando hay una enfermedad en nosotros y no la cuidamos, y por ahí va la tendencia de cómo vamos a llegar. Si tenemos un diabetes o tenemos algo que tenemos, una enfermedad que tengamos, y no lo cuidamos, pues sabemos que por ahí se va a ir el padecimiento. Unos llegan con pies cortos, otros llegan con medio cuerpo, porque se les ha ido calcomiendo la diabetes o la enfermedad, les ha ido calcomiendo las piezas de su cuerpo y se las van cortando. A veces es el temor del hombre de ver cómo aquella persona sufre y sufre y sufre, y dice, así llegaré yo. Señor, ten misericordia de mí que no llegue como así, pero solamente Él sabe por qué son las cosas. Pero en este caso de la Escritura, no se trata de eso, sino de que no tengamos temor a perder la vida en caso de persecución. El Señor dice, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no tengamos temor a eso, a que nos van a perseguir, vamos a morir, porque no puede hacer más el hombre cuando lo mata al ser humano, no puede hacer más. No puede matar el alma. El hombre no puede matar al alma, mata al cuerpo al cuerpo, pero el alma no puede destruir. Por eso dice, así que tengamos temor a Dios, porque Él es el único que puede hacerlo. Él sí te destruye tu cuerpo y tu alma en el infierno. Él sí. El ser humano no. El ser humano no te puede enviar al infierno. Mata tu cuerpo, pero no puede matar tu alma ni tampoco te puede enviar al infierno. Ese es el punto importante. Todo ese tema que estamos viendo empieza desde que cuando escoge a los 12,
y luego los envía a las misiones y él les pone que no tengan temor a nada, que el evangelio va a ser importante el mensaje del día de hoy. Entonces, vamos a la lectura de Mateo 10, versículo 26 a 33. Y dice así: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Miren, voy a leer el paralelo de Lucas, para entenderlo bien, qué es lo que está hablando. El paralelo de Lucas es Lucas 12 del 2 al 9. Si me quieren acompañar, si no, yo no importa. Lucas capítulo 12, versículos de 2 a 9. Y se los voy a empezar a leer, No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de conocerse. Por lo tanto, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que murmuréis en el interior de una estancia será proclamado desde las azoteas de las casas. Amigos míos, no temáis a quien pretende matarlos. Pensad que cualquiera puede matar el cuerpo, pero después no puede ya hacer ningún otro daño. Os diré a quién en realidad habéis de temer. Teme a Dios, porque únicamente Él es quien puede quitar la vida y quien tiene poder para arrojar en el infierno. ¿Sabéis cuántos valen 5 pajarillos? Apenas unas pocas monedas. Y sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Vosotros pues no temáis, porque Dios tiene contado hasta el último del cabello de vuestra cabeza. Para Él vosotros valéis más que muchos pajarillos. Escuchad esto: a todo aquel que tenga la valentía de confesarme públicamente su fe en mí, también el Hijo del Hombre le confesará en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de la gente de este mundo, también será negado en presencia de los ángeles de Dios. El contexto de Lucas, el paralelo de Lucas, como que viene más explicado, como que lo entiendes más. Mateo así siempre fue. Mateo siempre puso nada más cosas, partes, por partes, sin explicación, pero Lucas lo explica mejor. Pero en fin, el propósito es eso: ¿a quién debemos de temer? Bueno, ahora sí pasemos a los puntos de esta prédica. 5 puntos. 5 puntos que vamos a escudriñar, que el Señor nos dé ese discernimiento para escudriñar las Escrituras. Primer punto está en el versículo 26. Dice así que no los temáis, porque que nada encubierto, que no hay nada encubierto que no ha de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ok, hermanos, este punto, para Dios no hay nada oculto. En primer lugar, son 3 diferentes puntos aquí. Ni nada encubierto. Ante los ojos de Dios, nada es oculto, ni nada es encubierto.
El Salmo 139 habla mucho de eso. Habla mucho. El 139 les recomiendo que lo lean para que vean. Y en la vida natural, eso es ante Dios. Y en la vida natural, cuando hacemos algo indebido, tarde o temprano sale a la luz. Hasta en la vida natural nada es oculto. Sale a la luz todo lo que uno hace en la vida natural. Pero miren, hermano, aquí está hablando del evangelio. Aquí está hablando, dice el Señor, lo que yo te digo aquí. Él los separaba a sus discípulos. Los separaba y les explicaba y les decía las buenas nuevas. Se lo decía a ellos en secreto. ¿Qué quiere decir eso? Oculto no es exactamente que sea en tinieblas, porque dice que en tinieblas, pero no es en tinieblas, es en la oscuridad o en oculto, en secreto. ¿Qué pasa? Les explica el evangelio y dice que nada va a ser oculto. El evangelio no va a ser oculto. Ni nada encubierto. No se va a cubrir el evangelio, va a salir. Por eso dice, al oír, dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís en oído, proclamarlo en las azoteas. Ese es el evangelio que va a ser proclamado. Cuando tú oigas, tú lo dices en secreto, el Señor te lo dice en secreto en tu casa, estás tú en oración con Él, estás en comunión con Él. Y estás leyendo y Él te está diciendo por medio de la palabra qué hacer. Te lo está diciendo en secreto. Ahora tú, ese secreto que te está dando, cuando tú estás en comunión con Él, tú hazlo público. No tengas temor. Eso es lo que habla aquí. Exactamente el punto preciso es la proclamación del evangelio. Y eso está en el versículo 27. Proclamar, dice, lo que oigas en secreto, hazlo público. Lo que te dicen al oído, háblalo. Grita en las azoteas, porque en aquel tiempo, para dar una noticia de algo, la gente se subía a las azoteas para que lo escucharan todos. La proclamación, en este punto, la proclamación del evangelio. No nos olvidemos de eso. Es un punto importante. Ese fue el punto número 2, la proclamación del evangelio. Punto número 3. ¿A quién debemos temer? Miren, la introducción fue un poco de lo que les digo. ¿A quién debemos temer? Él está hablando ahí en caso de persecución. No está hablando de otra cosa. Él les está diciendo, no teman. Si ustedes ven el contexto de la misión de los 12, de la persecución venidera anterior, en pasajes anteriores, dice que los mandó a proclamar. El último versículo que leímos la semana pasada habló de vas el discípulo ser como maestro, ¿verdad? Fue lo último. Y enseguida la continuación de ese versículo, así que no les temas. ¿A quién? A ellos que te van a perseguir, a ellos que te van a matar. No les temas, porque más nada van a hacer. Era el consejo que Dios les dijo, miren, temes. ¿A quién debes de temer? Dice así su versículo 28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No puede matar, mas el alma no lo puede matar. ¿Y qué decía Lucas? No temáis a quien pretende matarlos. Piensa que cualquiera puede matar al cuerpo, pero después no puede hacer ya nada, ni otro daño, a nada. Eso dice Lucas. Y aquí, dice aquí Mateo eso, mas nada pueden hacer. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. ¿A quién debemos de temer? A Dios. A Dios es a que debemos de temer, no al hombre que nos mata por persecución. Como les digo, el contexto de aquí es exactamente hablando de eso. Habla de la persecución. No hay que sacarlo de contexto y no hay que ponernos a decir, no, pues me pueden matar, yo me le atravieso a cualquiera. ¿Se acabó qué? ¿Me vas a matar? No tengo miedo, se acabó. El alma no me lo vas a matar. Pero el Señor está hablando de la persecución, que aquí va a haber temores. Va a haber persecución grande, va a haber
va a haber temores del ser humano que en el momento hasta unos van a negar la fe. No hemos llegado a eso aquí, pero sabrá Dios si nuestros nietos y bisnietos o quien sea hasta que venga el Señor vayan a ser con esa tribulación, porque va a ser una gran tribulación, va a ser grande. Entonces, Él está diciendo a ellos esto: no temas al que destruye el cuerpo humano, teme a aquel que quien puede echarte en el infierno. Punto número 4. El punto número 4, fíjense, está en el versículo del 29 al 31 de Mateo. Del Mateo 10. La voluntad, el cuidado de Dios y el valor del ser humano para Él ante sus ojos. Fíjense lo que habla. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero en otro evangelio dice que no se caen al suelo sin la voluntad de Dios. Dice Lucas: vosotros pues no temáis. Dice Lucas: ¿no se venden 5 pajarillos apenas por unas pocas monedas? Y sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en Marcos habla que la voluntad no se mueve, no se cae al cielo, al piso, sin la voluntad de Él. Y también Marcos habla, dice que ninguno, que no tengamos por miedo de nuestros cabellos, porque ninguno de ellos va a ser tocado en la persecución, ni un solo, si no es por la voluntad de Dios. Entonces vemos esto, que el cuidado que tiene el Señor, con el cuidado del Señor de los pajarillos, sin su voluntad no va a caer ni uno al suelo. Entonces nosotros, ustedes dicen, ¿no valen más que los pajarillos? Si Él tiene cuidado con su creación, ¿no va a tener cuidado con nosotros, que valemos más que los animales que Él creó? Él creó los pájaros y dice, sin mi voluntad ellos no pueden caer al suelo. Pero no vales más tú que los pajarillos. Tú eres más valioso. Nosotros somos más valiosos ante los ojos de Dios que los pajarillos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y qué más? Este pasaje de los cabellos es interesante. Algunos de nosotros nos hemos puesto a contar nuestros cabellos. No se puede. Si pones a una persona, especialmente que tú le pagues para que te cuente los cabellos, no va a acabar. No va a acabar de contarlos. El mensaje es, mira, no te preocupes por cuánto cabello tienes. No te preocupes porque yo los tengo contados. No se te va a perder ni un solo cabello. El día que te persigan, no tengas cuidado ni de tu cabello porque no se te va a perder ni uno. Está dando la dimensión del cuidado que Dios tiene con nosotros y el valor que tiene, que nosotros somos para Él. Eso es lo que está hablando ahí. Mira, no tengas pendiente de nada, de nada. Yo tengo el control absoluto o el poder en todo lo que es la existencia. A mí no se me escapa nada. Así es de que no tengas pendiente si tú te preocupas que un día se te va a caer un cabello. No. Yo los tengo contados absolutamente. Sé cuántos cabellos tienes. Entonces no te preocupes. Yo tengo cuidado de ti. Y luego el versículo 31, que viene siendo el punto número 5, viene junto con el 4, con el 4 y el 5. Así que no temas,
vales más vosotros que muchos pajarillos. Ese es el valor que Dios hace con nosotros. ¿Qué no tengo más cuidado contigo? ¿Qué no vales tú más que los pajarillos? ¿No te he demostrado mi amor a ti? ¿No te he demostrado mi voluntad a ti? Dice el Señor. Y lo tomemos en cuenta. ¿Qué no ves la misericordia que tengo contigo a cada día que amaneces? No tengas temor de nada. Yo soy el proveedor de todo. Yo soy el contentador. Yo soy todo para tu vida. No temas si un día te toca la persecución a ti. No temas. Proclama el evangelio en las azoteas, en la plaza. Proclámalo. El punto que sigue es el importante. La negación y la aceptación. La confesión y la negación. 3 versículos, 32 y 33. Porque allí termina el mensaje, el pasaje este. El Señor es muy claro y muy enfático en este sentido aquí. Nos hace ver que si uno niega a Él como tu Señor, si tú lo niegas a Él como tú eres tu Señor, tú dices, lo desprecias de ciertas maneras. Si alguien te cuestiona, tú eres cristiano, sigues a Cristo, tú, está hablando de la persecución. En ese momento puede que llegue el temor que pide y que dice Él, no temas, y te puedan decir, te voy a matar, reniega de tu fe y te doy la vida. Niega a quien sigues tú, niega a tu maestro, niega a tu Dios, o niega a tu Creador, o niega a tu Salvador. Y te mato, o te mato. En ese momento es donde puede perder la brújula el cristiano. En ese momento puede negar él, como Pedro lo negó. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pero hubo un punto bien importante de Pedro, que él lloró amargamente y se arrepintió de haberlo negado. Y en ese momento iba a ser la persecución, pero en ese momento a él lo agarraron, le dijeron, ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy uno de ellos. Tuvo temor, porque lo iban también a encarcelar y lo iban también a martirizar y probablemente también lo mataran. Entonces entendemos que Pedro, que caminó con él, anduvo con él, vio milagros de él, y en ese momento tuvo temor. Y es que él vio los prodigios, vio las maravillas, vio los milagros que hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Los palpó. Pero también llegó el temor humano que tenemos nosotros. Ese temor no fue por falta de fe, son circunstancias que en el momento que llegas y tú quieres preservar, guardar tu vida, porque hay un propósito para esa vida, porque al rato yo voy a predicar. Al rato dijo el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Entonces él le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Bueno, vemos que la persecución en aquel tiempo fue grande, en el tiempo de Nerón. Sí, les platiqué yo que había leído yo un libro que Nerón, al hacer sus fiestas que hacía, agarraba a los cristianos, los ponía en una estaca grande, en un palo grande, los amarraban y los prendían para alumbrar los jardines donde hacían las fiestas. Fíjense qué martirio que había en aquel tiempo, qué persecución tan grande hubo. Pues va a haber otra peor.
más grande que esa. Y es donde nos fortalece Él, es donde nos dice, no teman, no teman. El cuerpo se va a morir, sea en la tribulación, sea por enfermedad, sea por eso. No temas, no temas. Menos en la persecución, dice, porque ahí tú tienes tu galardón. Porque nunca, no me vas a negar. Por eso dice Él, el que me negare en esta tierra, yo también lo negaré ante los ángeles, ante los ángeles de Dios y ante el Padre. Dice que aquel que se avergüence de Él también se va a avergonzar. Entonces no tengamos temor de cuando alguien nos diga o nos pregunte, ¿tú eres cristiano? Si te van a echar a la cárcel o te van a maltratar, te van a hacer algo. Sí, soy cristiano, yo creo en Cristo porque Él me salvó. Entonces reniega de tu fe y te dejo la vida, te doy la vida. En aquel momento solamente Dios sabe cómo vaya a reaccionar uno si llega uno a hacer eso. Porque podemos flaquear. Pero el Señor nos dice, no flaquees, no desmayes. El cuerpo un día va a morir de cualquier manera. Entonces, que no sea por eso. Entonces dice que si lo confiesas, Él te confesará. Este fue mi siervo fiel, Padre. Le va a decir a su Padre Celestial, Padre, este no me negó, ni negó tu fe. Él es siervo fiel. Él te va a defender del juicio cuando llegues allá y el Padre diga, tú lo negaste, dice, no, Padre, Él no me negó. Él me confesó ante la gente, con sus hechos, con su vida y con su boca. Me confesó la fidelidad a la fe, a mí. Eso es lo que el Señor, bueno, es un sentido que dice uno, el Señor puede que hable así, no sabemos, pero Él no nos va a negar. Él nunca nos va a negar si nosotros no le negamos o no lo despreciamos. Miren, la negación no nomás es decir de palabra, la negación es de hechos, de vida. Uno puede negar a Cristo por medio de su vida, por medio de sus hechos. No necesariamente porque me acuerdo en la Escritura que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mi esposa me hizo una pregunta. ¿Me permites que la diga? Bueno, me hizo una pregunta que me puso a pensar. Estábamos tocando el tema de que cuando, yo le pregunté, le dije a ella, mira, ¿cuándo es cuando uno habla a Dios sinceramente? ¿Cuándo es cuando tú le pides de corazón las cosas? Porque es un poco complicado. A veces las emociones están mezcladas con la petición. Ella me dijo, oye, cuando uno pide, ¿cómo es cuando pide uno sinceramente? Le dije, pues eso es lo que yo quisiera saber, ¿en qué momento yo le pedí sinceramente aquello? ¿O fue con la emoción, los sentimientos? Pero me lo concedió, ¿sí? Entonces fue sincero. Entonces me dice ella, entonces las cosas que uno le ha pedido y se las ha concedido es porque uno le ha pedido sinceramente con su corazón. Le dije, buena pregunta porque le dicen el clavo. ¿Cuándo vamos a saber que Dios ha contestado lo que le hemos pedido sinceramente? Cuando nos concede las cosas. Uno le ha pedido salud y no se concede. No se le hemos pedido sinceramente como Él le agrada. Entonces, yo le dije a ella, bueno, dime una cosa. Yo he visto las cosas que ha habido aquí en la casa contigo. Y me acuerdo de lo que tú me platicabas, le dije yo. Tú me decías que tenías deseos
de que Dios que te permitiera tener una casita para donde vivir, porque tú eres mujer sola. Y tú se lo pediste, pero tú no supiste si era sincero o no. Hasta que te hizo la casa, viste que te escuchó. Si tú una vez pediste un compañero para que te acompañara el resto de tu vida, que no estuvieras sola, no supiste cuándo se lo pediste, ni qué forma se lo pediste, pero te lo concedió. Entonces quiere decir que tú cuando le pedías era sinceramente para un propósito de Él en esta tierra. Que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en lo físico, en lo natural y en lo espiritual. Dice que Dios escucha cuando tú le hablas sinceramente, conforme su propósito es. El propósito de que Dios tenía para mi esposa, tener un compañero, tener una casa donde vivir para no andar rodando, y Dios se lo ha concedido. Entonces, ¿qué dice uno? Ese es el punto que Dios te concede cuando suceden las cosas, porque Dios te las concedió. De otra manera no sería. Entonces, cuando uno es sincero con Él, uno no sabe en qué momento habla uno con aquella sinceridad, porque muchas veces las emociones están mezcladas y lo hace uno emocionalmente por la necesidad. Me acuerdo de Ana cuando le pidió a Dios que le diera un hijo. Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, le dice que le diera un hijo para él, para que lo iba a ser dedicado a él, pero él iba a ser nazareo, no iba a pasar navaja por su cabeza, iba a ser dedicado al Señor. Y el Señor escuchó y Elí, ¿qué dijo? Mujer, ¿estás ebria? Dice, no, estoy derramando mi sentir con el Señor, porque me humillan, la mujer la humillaba, le decía que Dios la había castigado porque ella no tenía hijos. Y ella lloró y clamó con sinceridad, sí, porque le dedicó el hijo al Señor, dijo, está bien, bienvenido, el Señor le concedió. Entonces, nosotros podemos dar testimonio de Dios, del Señor Jesucristo y de su mandato y de todo lo que Él encierra en nuestras vidas cuando se cumplen lo que le hemos pedido. A veces no nos los cumple, será porque Él es soberano y a su tiempo. Y si no nos lo cumple, es por algo que Él tenía. Gracias por permitirme, Marta, decir esta pregunta. Es importante. Entonces volvemos a la confesión. No hay que negar a nuestro Señor en ningún momento. Ni con nuestra vida, ni con nuestra boca, ni con nuestra forma de actuar a los demás, en frente de los demás. Como conclusión, este punto, como les dije, ya son 5 puntos que lo entendimos, que el Señor tiene propósito para nuestras vidas. Ahora, como conclusión de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, no temamos si un día somos perseguidos y nos quitan la vida por causa de Cristo. Tenemos un galardón. Acordémonos que los apóstoles en ningún momento de la Biblia, nomás a uno dice, en la Biblia, dice cómo fue muerto. A Jacobo, el hermano de Pedro, fue decapitado. Ok. La Biblia no habla de que Pablo fue decapitado, pero dicen que en ese tiempo era la pena de muerte. Pero la Biblia no dice, y seré decapitado, no habla. Juan el Bautista fue decapitado. Le mocharon la cabeza. Los demás apóstoles, no hay referencia bíblica en la Biblia de cómo fueron martirizados. Esteban fue apedreado, pero los apóstoles, en verdad, Juan murió de viejo, encarcelado.
La última referencia que tenemos del apóstol Pablo es cuando dice a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Pero no habla, la Biblia no habla de qué manera, pero la historia secular dicen que fue decapitado. Dicen que el apóstol Pedro fue crucificado con cabeza, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no dice de la forma. Otros que fueron decapitados allá por las tierras donde fueron perseguidos. No explica la Biblia de cómo fue la muerte de cada uno de ellos. Pero la historia habla en libros seculares, libros de historia que ha habido, que hay estudiosos que han sacado la evidencia de cómo fueron y qué pasó con ellos, ¿verdad? Pero muchos cristianos fueron martirizados, enviados a los leones, muertos en los circos romanos, otros como antorchas, una cosa tremenda. Bueno, el carácter de la persona en sus tiempos, fíjense cómo Dios le da el carácter a la persona según las circunstancias de los tiempos. ¿Ustedes creen que nosotros en esta actualidad, nosotros, nos transportáramos a aquel tiempo, tendríamos el carácter que tenían ellos? ¿Ofrendar nuestra vida, ver a nuestros hijos que se los comían los leones? ¿Ver que te atrapaban y te echaban y te ponían como antorcha? ¿Qué carácter tenían aquellos hombres en las guerras? La independencia aquí en México, el carácter de los hombres de dar su vida por tener libertad, por darle un mejor México a sus hijos, ofrendaban su vida en la guerra, iban y se mataban. ¿Qué carácter? Y en la actualidad tenemos ese carácter para hablar del Evangelio. Tenemos ese carácter para no temer persecución o ser agredidos por causa de Cristo. Ellos dieron su vida a causa de lo secular aquí en la independencia y en las guerras. Dan su vida a unos por precio, porque les pagan para ir a la guerra, porque les dan beneficios y sobreviven. Beneficios, ¿pero de qué? ¿Qué beneficios terrenales? No van a la guerra y se dejan matar o se matan a otros porque por ti no. Ellos por lo terrenal, porque les pagan. A los soldados les pagan por ir a la guerra. Los cristianos, ¿cuál paga había por negar? No, ellos iban, no agarraban espadas, eran nobles, eran fuertes, no tenían armas para defenderse contra los que los seguían. El arma más fuerte que tenían ellos era el galardón que Dios les prometió al morir. No los voy a negar delante de mi Padre. No los voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. Ese era el valor que tenían. Era la confianza, la fe en que el que prometió cumple. Y ese es el carácter que nos debe dar a nosotros en esta tierra. No negar el Evangelio, no dejar de hablar, no negar a Jesús con nuestra vida, tener una vida que Dios nos dé fuerza, porque tenemos debilidades, todo el ser humano tiene debilidades. De una forma o de otra no hay un ser humano que no luche. Y el que no lucha, que tenga cuidado. Que tenga cuidado, porque la carne todo el tiempo va a estar contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No puedes vivir toda tu vida en espíritu porque tienes carne todavía. Pero sí podemos confesar y arrepentirnos. Y Él nos vuelve a restaurar. Mientras caminamos en esta tierra, mientras llegamos a la meta final, que es el reino celestial. Es importante que nos pongamos a reflexionar, ¿verdad? Como les digo, tenemos fallas. Yo tengo fallas, tengo luchas. Que Dios me siga fortaleciendo, porque mientras esté en la carne, puedo flaquear. Yo no lo puedo engañar a Él, yo me engaño a mí mismo. Engaño a quien sea, pero a Él no lo puedo engañar. Y Él conoce todos mis cabellos están contados, conoce todo mi sentir, conoce mi fondo, conoce mi corazón.
Él sabe las cosas y las conoce. Como aplicación, la aplicación en nuestra vida actual de este mensaje. En primer lugar, Dios tiene cuidado de nosotros. No hay que atemorizarnos, punto número 2, no hay que atemorizarnos de quien nos persiga o maltrate cuando hablemos del Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de nuestro Señor, ni con nuestra vida, como les digo, ni con nuestros pensamientos, ni con nada. No nos avergoncemos, ni neguemos su nombre. No neguemos su nombre en presencia de la gente cuando nos cuestione, nos pregunte. Nosotros no podemos de negar, no neguemos su nombre cuando nos cuestione de la esperanza de la vida eterna que Él nos promete. La esperanza de vida eterna es lo que tenían ellos, lo que tenían los que fueron perseguidos en tribulación. La esperanza de vida eterna, Él promete Él cumple lo que Él promete. Y nos hizo una promesa. Todo aquel que cree en mí no morirá y tendrá vida eterna. ¿Ya? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, pues esta fue la prédica. Esta fue el mensaje. Espero en el Señor que haya sido de fortaleza para nuestras vidas. Voy a dar gracias al Señor porque me permitió explicar estos puntos y gracias porque Él me está dando discernimiento y que me perdone por mis pecados, mis faltas. Y si me equivoqué, hermanos, perdónenme algunos de ustedes. Y si me he equivocado, perdónenme y oren por mí, para que el Señor me siga dando discernimiento, entendimiento y que obre en mi vida con el fin de servirle a Él. Padre Santo, te doy gracias porque me permitiste hablar de este mensaje, Señor. Te doy gracias porque tú eres fiel conmigo. Te doy gracias porque estás poniendo en mi vida tu palabra, Señor. Te doy gracias por mi familia, por las familias de los hermanos que vinieron, Señor. Y oramos el día de hoy por los enfermos, Padre Santo. Te pido, tengan misericordia de cada uno, de cada familia, de mis hermanos que están enfermos, de mi hermana Neida que tiene su bisnieto que está enfermito en incubadora, Señor. Te pido fortaleza para su familia, Señor. Tú eres el dueño de la vida y la muerte. En tus manos está la vida de esa criatura y en tus manos está la vida de cada uno de nosotros. Si en tu propósito estás, Señor, tú lo levantarás, porque tú sabes, tú hieres y tú sanas, Señor, y no hay quien se libre de tu mano. Tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Tú haces morir y haces vivir. Señor, por los enfermos de las familias de nuestros hermanos, mi familia, Señor, sánalos espiritualmente, sana su alma, Señor, sánalos físicamente si están enfermos. Señor, le pido a todos mis hermanos que están enfermos aquí, le pido salud para ellos, Señor, física y espiritual. Sane el alma de cada uno de nosotros, Señor, y líbrenos de esas enfermedades naturales que si necesitamos ir al médico, Padre Santo, pues vayamos al médico. Porque tú pusiste a los médicos, Padre Santo, para alguna necesidad que tuviera uno, Padre mío. Porque también ellos son miembros tuyos. Tú también les das ese estudio para que ellos te honren y te glorifiquen. Si no lo hacen así, Señor, ellos saben, tú sabes. Y cada quien llegará a cuentas contigo. Padre mío, te pido por mis hermanos que no pudieron asistir hoy, a la hermana Neida y a su hija, a Fanny, que está aquí con la enfermera que vive aquí. Señor, les pido por la hermana Lucita que ha tenido diferencias, que ha tenido problemas con su salud, de Beto, mi sobrino, que ha estado enfermo, de María, mis cuñadas, que la siga nutriendo, que la siga viendo ahí, por la hija de la hermana Lucita, que es enfermera en Dolores Hidalgo. Cuídala, Señor, protégela. A mis hermanas, la hermana Josefina, si hoy, el día de hoy no pudo venir a asistir, ella sabe, Señor, pero protégele y cuídale a su familia, a Cecilia, a Julio, a su esposo, Señor. Abre el entendimiento. Tú sabes hacer todas las cosas, tú puedes hacer todas las cosas. Si en tu propósito está, Señor, te pedimos misericordia, Señor.
haz misericordia con nosotros, Padre Santo. Por esta pequeña iglesia, Señor, fortalécela, que siga caminando, Señor, que siga alabando y honrando tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por mis hermanos naturales, mi hermana Elena, Juan, Alfonso, Carmela, toda mi familia y mis hijos, a cada uno de ellos, Señor. A mis sobrinos, a mis cuñados, a todos y cada uno de la familia Ávila y a toda la familia Bravo, a la familia Ramírez, a la familia Barrón Ávila, a la familia de la hermana Neida, la hermana Josefina, la hermana Mari, la hermana Lucita, y a todos los que nos juntamos aquí, Señor, y a todos tus seguidores fieles de todas las iglesias del mundo, Señor. Un solo cuerpo, Señor. Cristo es nuestra cabeza, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.